Bienvenidos a la tertulia de amigos del día de hoy, a este espacio donde vamos a estar durante alrededor de 50 minutos hablando hoy. Hoy toca hablar de Israel porque evidentemente, por más que hayamos hablado varias veces, Israel es un tema tan importante, tan candente, tan que tiene que ver con nuestra fe, porque todo lo que tiene que ver con nuestra fe tiene que ver con Israel. De hecho, el rey de los judíos es aquel a quien adoramos, a quien seguimos, a Jesucristo. Y por otro lado, la salvación viene de los judíos y lo que pase con Israel tiene que ver con nuestro futuro en lo profético. Y para hablar de este tema con alguien que es enamorado del Señor, de la palabra profética y de Israel. Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado, Carlos. Sí, la verdad es que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ha puesto en mi corazón, como lo está haciendo en muchísimos hijos de Dios, un amor especial por Israel, una profunda carga, una profunda carga espiritual de intercesión, de oración y de buscar esas raíces de nuestra fe y de ser unos benjamines y fieles como hermano pequeño, ¿no? El Benjamín, ¿no? De la familia de Dios, porque el hermano mayor, aunque gran parte de él es hijo pródigo, sin embargo, pues es Israel, el hermano mayor, ¿no? Y también un espíritu de Bernabé, de consolación, ¿no? De consolar a todos los seres humanos que están en congoja, en angustia, en tristeza, en amargura, en depresión, pero o en luto, porque ahí sí que siempre hay luto, pero especialmente consolar a Sion, porque así lo manda la palabra de Dios, lo determina claramente el profeta Isaías: consolad a Sion, ¿no? Y eso es lo que significa Bernabé, hijo de consolación. Y creo que son tantos siglos de persecución a Israel, ¿verdad? Tantos milenios, ¿no? De hecho, en estos días pasados se cumplió el aniversario, o la efeméride, mejor dicho, del Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que fue la eclosión de la última gran persecución hacia el pueblo judío, que fue el nazismo en Alemania, ¿no? Recuerdo que la canciller Angela Merkel hizo mención en su discurso de la conmemoración de los 25 años de la caída del muro de Berlín, hizo mención al Kristallnacht, lo hizo mención como una época de la historia que no se debe olvidar. Pero esto es algo terrible que para cualquier mente lúcida tiene que hacerle pensar. ¿Cómo puede ser que siempre se haya considerado a Israel como el chivo expiatorio de la historia, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese enconamiento? ¿Por qué esa persecución, esa maldad tan enconada durante milenios, ¿no? Y es muy sencillo, es que el príncipe de este mundo, Satanás, tiene como objetivo prioritario la destrucción de Israel. Y por otra parte, Dios, que controla todo, porque Satanás no puede hacer lo que Dios no le permita, pero por otra parte también Dios manifiesta cómo no tiene complacencia con la carnalidad de Israel. A otros, de alguna manera, no les disciplina, ya se encargará de disciplinarlos en el juicio, o ya se encargará de disciplinarlos su príncipe, el mismo Satanás, que desde luego no bendice a nadie, aquellos que se ponen de su lado no se dan cuenta de que es un traidor total, o sea, que ofrece bendiciones y lo único que da después son maldiciones, ¿no? Pero al pueblo de Israel Dios siempre permite que sea disciplinado, porque lo dice bien claramente, que Dios a quien ama castiga y disciplina porque lo tiene por hijo. ¿Y con qué propósito? Pues con el sencillo plan de que sea un pueblo apartado para Dios, un pueblo santo,
un pueblo que no se contamina, que no se asimila con las costumbres de los otros pueblos, que son costumbres paganas, idólatras, perversas, codiciosas, lujuriosas, engañosas, costumbres propias de la vida del ser humano desde que nace, que es malo por naturaleza, aunque seguimos escuchando de que el hombre es bueno, no hay ni uno bueno. Es malo por naturaleza. Y si no, a las pruebas nos remitimos. Claro. A las pruebas nos remitimos. Si no, el mundo no estaría como está. Y es que, de hecho, eso de que el hombre evoluciona hacia la perfección por sí mismo, por la propia naturaleza, que le dan a la naturaleza nada menos que una categoría de divinidad, ¿no? Es absurdo, ¿no? O sea, de que se va perfeccionando para llegar a ser Dios, ¿no? Pues claro, eso cala en la vanidad, en el orgullo de los hombres de una manera tremenda, porque ese fue el pecado original, querer ser como Dios, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, ¿de dónde está la evolución del ser humano hacia la perfección? Cuando vemos que lo que sucede es una depravación constante, una ley de entropía que degenera. Que es lo que produce la paga del pecado, que es muerte, ¿no? Es en lugar de una evolución de perfeccionamiento, el hombre está degenerando a unos niveles, pero vamos, bestiales. Está comportándose mucho peor que todas las bestias, que todos los animales, o como podrían ellos llamarles, seres inferiores en la cadena evolutiva, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa evolución? Que hay es una perversión increciendo, como Jesús mismo profetizó en Mateo 24, está escrito que dijo, y el mal se aumentará. Bueno, hoy estuve leyendo acerca de un informe que hicieron 1.600 expertos acerca de cuáles van a ser los grandes problemas a afrontar en el próximo año 2015, y cuando estaba leyendo ese informe me parecía leer Mateo 24 o Lucas 21. Sin duda. Pero volviendo a Israel, Miguel, que Mateo 24 y Lucas 21 tiene a Israel como gran referencia. Pero hoy estaba leyendo en la Biblia un texto bíblico en 2 Corintios capítulo 6, en el versículo 2, donde el apóstol Pablo dice, utilizando un texto de Isaías 49:8, que era una profecía mesiánica, o sea, que hablaba del Mesías, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Evidentemente, mesiánica. Ahora, en la segunda parte dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, les estaba marcando a los judíos que el Mesías que ellos estaban esperando, que venía a traer su gracia, porque precisamente el contexto hablaba de la gracia, era ahora. Yahshua significa Salvador, y es el único Salvador, el judío Jesús. Y bueno, ese mensaje es tan actual como que cada día, mientras exista la gracia de Dios, es día de salvación. Y en particular, primeramente, los judíos. Es que estamos en época de gracia todavía, por eso, y asociándolo con que próximos días vas a visitar nuevamente Israel con un grupo de hermanos que van a ir a hacer un tour que no solamente será turístico, sino instructivo en cuanto a... Imagínate que visitamos los lugares más representativos en los cuales Jesús ministró, y ministró fundamentos inamovibles del Evangelio, de la fe y de lo que es la vida de un hijo para los hijos de Dios, para los verdaderos discípulos y para el pueblo escogido de Dios. Entonces ahí compartiremos las mismas palabras que Jesús compartió, y todo cambia en cierta manera en cuanto a que el entorno, las circunstancias en las que lo hizo, a un pueblo a quien lo hizo, que es el pueblo de Israel. No había gentiles cuando predicaba Jesús, salvo excepciones, ¿no? Como la cananea, etcétera, ¿no? Como la mujer cananea, ¿no? La sirofenicia, pero todo el mensaje lo daba a los judíos.
Y es más, él dice bien claramente que a la cananea, a la gentil, que no vino más que a salvar lo que se había perdido de Israel, es decir, que solo había sido enviado para la casa de Israel, ¿no? Y entonces se cambian mucho las cosas, porque cuando lees la Biblia desde tu cuarto, desde donde sea, desde un lugar geográfico gentil, no puedes hacer una cosmografía de la ubicación en la que se presentó el mensaje, ¿no? Esa es la palabra, cosmografía. Cuando te sitúas en Israel y te llenas desde el clima, la visión, la noción de las distancias, todo eso. No es que uno entra en una catarsis ahí, sino que entras y te centras y vislumbras la Biblia de una perspectiva totalmente diferente. Bueno, además muchos de los mensajes que están gentilizados por causa de la óptica pues grecorromana, ¿no? Y de la óptica gentil, pues resulta que tienen matices que no son correctos, ¿no? Es muy sencillo, cuando tú vas allá y lees que es la tierra que fluye leche y miel, pues no se refiere a la leche de vaca, sino que la se leche refiere, que usualmente o todos los días usamos. claro, si no se refería a la leche del higo, el higo que da gotitas blancas de leche, ¿no? Entonces a esa leche especialmente es a la que se refería. Y después la miel se refería a los dátiles, no la miel de abeja, ¿no? Sino la miel que se saca de los dátiles. Pero eso, como muchas otras cosas, ¿no? El conocer de in situ, ¿no? Ver dos mares que simbolizan los dos hombres, el viejo hombre y el nuevo hombre. El mar de Galilea simboliza el nuevo hombre, recibe aguas vivas y suelta aguas vivas, recibe de gracia, da de gracia, y todo lo que hay a su alrededor e incluso dentro de ese mar es vida, ¿eh? Y luego está el mar muerto, que recibe aguas vivas y que muere todo, nada más entrar dentro de él, y así es el corazón egoísta del hombre, ¿no? Es un corazón perverso, ¿no? Y todo eso viéndolo, porque tú vas al mar muerto, ¿verdad? Y ahí no crece allí no vive ni una bacteria. Es un lugar de desinfección total, porque está tan salinizado que no sobrevive ningún bicho allá, ¿no? Pero tampoco hay vida de positiva, ¿no? O sea, es un cementerio total, ¿no? El mar muerto y sus alrededores, ¿no? Entonces, otras muchas aclaraciones, ¿no? De los lugares en donde Jesús pisó, ¿no? Es bien claramente lo que es el conocer las bienaventuranzas, la multiplicación de los panes y los peces, el cuartel general en Cafarnaún, donde Jesús, los restos de la sinagoga donde Jesús predicó. Los restos de la casa de la que se considera que, y parece que hay evidencia arqueológica, que era la casa de Pedro. Efectivamente, por lo menos entre aquellas ruinas, una de esas era la casa de Pedro, ¿no? Que se estima, por lo que yo vi, cuando estuve ahí, claro, cuando uno ve, para que entendamos cómo difiere la concepción que tenemos nosotros como occidentales de la concepción bíblica que tendremos que tener para que darnos cuenta, porque, claro, cuando Dios llamó a Pedro, Pedro estaba pescando, tenía una barca, pertenecía a una familia que tenía una barca, y hay que entender que eso era una empresa. Bueno, eran pescadores de peces para ganarse el sustento, ¿no? Y algunos de ellos, pues otros mucho más pudientes todavía que Pedro y que Jacobo y Juan, Jacobo y Juan eran más pudientes que Pedro, ¿no? Pero otro es Leví. Tú fíjate, un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos, un inspector de Hacienda, ¿no? En fin. Que era considerado traidor porque lo hacía para el Imperio Romano. Claro. Pero a mí lo que me impactó es que ahí en Capernaum, por lo menos lo que se veía a simple vista, las ruinas de lo que era considerada la casa de Pedro eran relativamente más grandes que el resto de ruinas. Y que el resto de ruinas consideradas casas, hogares. Sí, pero en realidad lo que interesa es escuchar al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo allá, porque sin duda uno puede notar la complacencia que
que sigue teniendo Dios con la tierra que le prometió a Abraham y que por fin, después de miles de años, resulta que ha vuelto a ser tierra de Israel, que esa es una de las profecías más tremendas, más impresionantes, que ha marcado pues una inflexión histórica en el Kairos, en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, ¿no? Y también en el Cronos, por supuesto. Porque fíjate, se ha marcado un cambio brutal que desde el mismo momento en que es devuelta esa tierra al pueblo de Israel, desde ese mismo momento comenzaron guerras y comenzó una persecución que no ha cesado todavía, de los ismaelitas, de los descendientes de Ismael, de las tribus árabes, de las 12 tribus árabes y de todos aquellos descendientes pues también de otros pueblos que se han ido añadiendo y que no tienen nada que ver con los árabes, porque musulmán y árabe no es lo mismo, o sea, estos son términos que es importante dejar claros, ¿no? Pero que se han unido en esa aversión hacia Israel, ¿no? Porque parece que el corazón humano es tendente a unirse más por el odio que por el amor, ¿no? Y así es lo que estamos viendo. Y entonces, podemos ver bien claramente que esos cambios históricos se están anunciando, pues que estamos acercándonos al final, ¿no? Y allí, en esa presencia palpable del Ruaj HaKodesh, ¿no? Porque yo sé que el Espíritu Santo se mueve en toda la tierra, pero yo entro en algunos lugares y noto que allí no está. Te lo digo yo. Yo noto hasta en locales de culto, he entrado, y no es que yo sea un súper espiritual, que vivo a 100% por fe, pero uno tiene sensibilidad, ¿no? Después de tantos años de estar queriendo agradar a Dios, con nuestras torpezas, pero queriendo agradarle, escucharle, buscarle y hablándole, pues notas, aquí no está, aquí se fue. Como cuando dice que el Espíritu de Dios voló cual ave a otro lugar y salió del templo de Salomón y lo dejó vacío. Pues así en muchas partes del mundo, incluso cristiano. Yo he entrado en templos, como los llaman los católicos, que son cementerios, ahí no hay ninguna vida. En alguno he podido notar un atisbo, efectivamente, especialmente los carismáticos, ¿no? Pero en cambio en Israel, a pesar de que Israel no está dando un testimonio de fidelidad a Dios, aunque hay una vuelta a Dios tremenda, los mismos israelitas cada vez están buscando más ansiosamente, incluso diríamos, a su creador, al único creador, al Dios de Israel, porque el único Dios verdadero es el Dios de Israel, ¿no? Pues, sin embargo, a pesar de eso, de que hay una mayoría de israelitas que no buscan a Dios, sin embargo, lo primero que sientes al llegar allí es: estoy en la casa de Dios. Luego ves que hay barbaridades y que hay amor al dinero en mucha gente y que los políticos también tienen sus errores y sus malversaciones en cierta manera, ¿no? Y que hay de todo, porque claro, en Israel también hay mucha gente maligna, ¿no? Como en todo el mundo, pero sin embargo Dios está allí y sientes que estás en tu casa. Es la primera experiencia que yo tuve cuando llegué por primera vez. Dije, he venido a mi casa. Claro, eso te hace pensar, bueno, pero es que realmente tengo yo aquí mis raíces. Pues las raíces de mis antepasados, pues claro, ¿quién puede remontar sus raíces hasta hace miles de años, ¿no? Pues puede ser que a lo mejor uno diga, bueno, yo soy sefaradí, los apellidos, pero no es eso. Eso no significaría gran cosa, porque un incrédulo sefaradí que llega allí no siente lo mismo de que ha llegado a su casa. Puede ser un intelectual, puede ser un escritor, puede ser un músico, puede ser un artista, puede ser un político, y bueno, pues puede sentirse más o menos a gusto porque tiene unas relaciones, ¿no? Unas connotaciones históricas, lo que sea, pero que va. Uno se siente que está en la casa de Dios porque hay un soplo del Espíritu que te afirma, que te confirma, que ese es el centro,
el centro, el ombligo del mundo, desde el cual Jesucristo va a reinar 1000 años en ese milenio de paz, ¿no? Y es algo que no es telúrico, como podrían decirlos, que no son unas vibraciones telúricas. No es algo místico, es algo espiritual. Es espiritual. Es diferente. Me gustaría recordar que tú vas a viajar junto con un grupo y que, por lo que tengo entendido, todavía hay alguna plaza, así que si hay alguien que quiere, todavía está a tiempo de decir, me voy a dar un gusto en la vida, me voy a dar un homenaje y voy a ir a Israel a aprender de la palabra, a visitar la tierra de el Señor y los profetas, a participar también del 7º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén, porque no solamente, por eso no es solamente turístico, es también aprender, centrarse en lo profético, no es volverse que me voy a poner el talito, me voy a dejar la barba larga como algunos piensan, no es judaizarse. No es judaizar a nadie, no, de ninguna manera. Además estamos en contra de lo que sea, todo lo que sea tendencia al fanatismo, tanto nacionalista como religioso, ¿no? De ninguna manera. Es beber del agua viva, del Espíritu de Dios y de la boca de Jesucristo mismo, que habla pues para siempre, porque sus palabras nunca pasan, ¿no? Y habrá pues 2, 3, 4 predicaciones incluso al día en los lugares más específicos, pero además después habrá 3 días por la noche, a la tarde-noche de congreso de palabra profética en Jerusalén. De los 4 días que estaremos, si Dios quiere, en Jerusalén, los 3 últimos serán congreso de palabra profética, ¿no? Y con el lema de las sendas antiguas, ¿no? Recuperando lo original, claramente buscando la pureza, ¿no? del propósito de Dios, del plan de Dios, desde el principio de la creación, como lo que quiso Dios es formar hijos a su imagen y semejanza, ¿no? Y es lo que hizo al crear a Adán, ¿no? Y luego pues Jesús, el nuevo Adán, viene a continuar con el mismo planteamiento, y como la iglesia primitiva de Jesucristo en realidad era una vivificación espiritual del plan con Abraham. Es que no ha cambiado de plan. Con Abraham pues también quiso formar un pueblo, una familia, un pueblo apartado, santo, etcétera, consagrado a él, ¿no? Y cuáles son esos planteamientos proféticos que se han de cumplir, porque Dios no fracasa. Y al final eso es lo que se va a cumplir. Y cómo seremos una familia de verdad, y no teórica hermano, sino que seremos una familia compartiéndolo todo, y viviendo en perfecta armonía, en unidad. Y esto es terrible, que hoy día, aunque está habiendo un cambio, ¿no?, en cuanto a anhelar la unidad de la Iglesia, ¿no? Pero hoy día parece una utopía la unidad de la Iglesia, pero eso se va a vivir. Ese milagro, ese gran milagro se va a producir. ¿Y cuándo se va a producir? Pues cuando Dios ya ejecuta el que produce su espíritu, primero el entroncamiento con Israel. Porque hasta que la Iglesia no reconozca a Israel como hermano mayor y no tenga un entroncamiento con esa raíz bíblica y del judío Jesús y de Abraham, etcétera, pues no hay una consolidación, pues no hay una restauración. Bueno, es que el entroncamiento que tú dices es bíblico, porque el apóstol Pablo dice que somos injertados, y ser injertados no es otra cosa que entroncarse en el tronco, en la vid verdadera. Y por otro lado, me gustaría a mí dejar claro un aspecto muy fundamental, y es que a veces dentro de esa falta de unidad que está provocada por la incapacidad que tenemos de dejar cosas de lado, está el celo de, no, pero yo tengo lo que Dios me dio a mí, la visión que Dios me dio a mi ministerio o a la iglesia a la cual voy. Esto no quiere decir que te va a cambiar, sino que te va a añadir. No quiere decir que te va a arrancar, sino que es para añadirte y quizás situarte mejor en lo profético. Sin duda, hay un tema que quiero resaltar ahora, aprovechando esto que estás diciendo, ¿no? Que es triste, que he conocido
personas que han viajado a Israel y se han entristecido porque pues no han conocido realmente a Israel. Han ido a lugares religiosos y no han conocido a Israel. Y en algún caso me ha pasado con católicos. En este viaje vienen algunos católicos. Claro, ¿por qué no? Y cada vez que vienen algunos católicos se dan cuenta del cambio tan tremendo de lo que es un viaje espiritual, en el que se predica el mensaje de Jesús, literal, sin cambiar, sin ni una tilde, ¿no? Con los mismos temas, los mismos textos, las mismas palabras de Jesús, y en los lugares concretos, ¿no? Y entonces, pues desde aquí tengo que decir a los que nos están escuchando, este viaje, como nosotros no buscamos, no hacemos acepción de personas. Pues si quiere venir un incrédulo a conocer la tierra de Jesús, de Jesucristo y del pueblo de Israel y de la cuna del Evangelio, pues puede venir. O sea, no es por si acaso, porque pienso que hay algunos que tienen un prejuicio de decir, bueno, estos son evangélicos, pues solamente pueden ir evangélicos. Bueno, no, de ninguna manera. Cuando yo fui en el año 2012. Había dos amigos que fueron como si fuese un viaje turístico, porque precisamente nos escucharon a través de la radio. Y dijeron, bueno, vamos a ir. Y fueron como si fuese un viaje turístico. Y recuerdo que ellos no iban a ninguna iglesia, iban poco a una iglesia católica. Lo único que les interesó el tema y fueron. Pero se sorprendían precisamente con el tema de las enseñanzas. Claro, mira que, por ejemplo, desde aquí tengo que aprovechar para decir lo mismo. Hay movimientos que están haciendo cada año sus eventos de congresos, multitudinarios incluso, como algunos, el de la Embajada Cristiana de Jerusalén, que reúnen la fiesta de Sukkot miles, ¿no? Y como también en el monte de oración de la parte del Monte de los Olivos que hace Tom Hess, y algunas veces han ido españoles, y desde aquí seguro puede ser que estén escuchándonos algunos que han ido, y claro, tienen que estar sentados escuchando predicaciones y predicaciones y predicaciones en inglés, sin traducción. Muchos no hablan inglés y casi no les dejan tiempo para realmente conocer lo que es nuestras raíces, ¿no? Y escuchar las predicaciones, no predicaciones que en muchos casos son gentiles y sobre temas gentiles, sin tener en cuenta lo que es realmente el Israel actual ni el Israel antiguo. Así que se vuelven de estar allí 7 días o 10 y los que sean, y sin haber palpado ni lo que es Israel ni haber conocido a israelitas, que eso es lo tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta para tener un viaje fructífero a Israel es eso, es conocer Israel, no conocer americanos o australianos o personas que van allá y se juntan, están en un hotel y casi se tiran ahí todos los días, hacen después un poco de turismo, pero no conocen Israel. No, sí, nos teníamos que levantar tempranito a la mañana, que pasaba el autocar a buscarnos y tempranito. Y pum, pum, zapatilla. Y apenas nos subíamos al autocar, ahí estaba el guía enseñando características y instruyendo. Y en el lugar, in situ, en cada sitio donde bajábamos, el guía nos daba la perspectiva histórica, arqueológica, y ahí estabas tú después dando la enseñanza bíblica. Sí, el tema es, y además hablando con judíos, conociendo las costumbres, en cierta manera, y pues por ejemplo, pues comiendo en kibutz, ¿me entiendes? Y sobre todo, pues eso, teniendo una convivencia al estilo de los primeros cristianos, juntos, en armonía, ¿no? Yo desde aquí tengo que desafiar a que se esfuercen en venir, porque se nos quedan algunas plazas libres, los que están indecisos, porque quizá mañana ya no podamos ir con tanta facilidad, como quiera que se ha de cumplir la palabra profética de que
Israel tendrá su gran aflicción y tendrá pues eso, su horno de fuego, y la van a perseguir cada vez más. Pues oye, para mí, por ejemplo, cuando hubo el bloqueo aéreo que hizo Turquía, aquello me fue para mí una señal profética clara, un aviso. Wow, se anularon un montón de vuelos, etcétera. Cuando hace poco el gobierno de Estados Unidos anuló los viajes a Israel porque había amenaza de cohetes, no pueden llegar al aeropuerto, porque además se ha descubierto bien claramente que ese escudo protector de Israel, la cúpula de hierro, es algo impresionante, no de ni uno. Entonces, aquellos que tienen miedo, miren, yo voy con mi esposa, vienen mis hijos, que vienen para ayudarnos en el Congreso, mi hija para cantar. Entonces no tenemos ningún temor porque el Señor va con nosotros. Y es tiempo de aprovechar el viajar a Israel ahora más que nunca, pues porque podría suceder que el próximo año, cuando convoquemos para el 8º Congreso de Palabra Profética en Jerusalén, a lo mejor pues el Señor no nos deje acudir, o solamente alguno pueda acudir en una forma u en otra por las restricciones que pueda haber. Está claro que tarde o temprano va a suceder eso. Pero hoy les digo con toda certeza de fe, que es la única certeza que tenemos. El hombre no puede tener más certeza que la que viene de la fe. Todo lo demás no está tan seguro, Entonces, pues con esa certeza de fe les digo que vamos con tranquilidad, sabiendo que el Señor nos envía para cumplir un cometido espiritual, no para simplemente hacer un viaje turístico. Por eso les desafío con el amor del Señor, pero con la autoridad de la fe, a que no se acobarden, no den lugar al miedo, porque el miedo ofende a Dios. Y Dios quiere que nosotros vayamos a cumplir ese cometido de Romanos 11:11, nada menos, que dice de provocar a celos a Israel con el amor, con los frutos del Espíritu y con el poder del Espíritu. Y si no lo hacemos, estamos claramente ofendiendo al Señor, desagradándole en el sentido de que no queremos confiar en Él. Y la incredulidad, la desconfianza no es más que esa cobardía y ese miedo, ¿no? Si usted no puede ir, pues entonces no se puede pedir peras al olmo, pero si tiene posibilidades de ir, agárrese el billete y acompáñenos, porque no se va a arrepentir, será el mejor viaje de su vida, y lo puedo firmar. En el sentido de que confío en que yo voy a estar con ustedes, y juntos vamos a poder participar en esta emocionante aventura. Yo son muchas veces ya las que he tenido esta aventura, y cada vez para mí cada vez es una gozada, ¿no? Pero para el que va por primera vez es impresionante, vamos. Especial, espectacular. Ir a casi todos los sitios son espectaculares, pero hay algunos que, por ejemplo, donde está la tumba vacía, eso es tomar ahí el pan y el vino, espectacular. la Santa Cena allí en el jardín de la tumba vacía, ¿no? Porque además es que hay lugares que tienen sus sepulcros, las religiones, pero el sitio exactamente donde nosotros vamos, que está además claramente el Monte de la Calavera, que se ve y que reúne todas las condiciones para ser el sitio auténtico donde Jesús fue sepultado. Y me acuerdo que había un empleado específico de ahí, de ese sitio, que en español... Sí. En español nos dio una explicación linda, muy, muy buena. Era un chico paraguayo de origen, sí. Y pero muy buena, por qué ese era el sitio exactamente, y nos dio una explicación bíblica, arqueológica, histórica. Sinceramente, uno viene con otra mentalidad. No, además es que reúne todas las condiciones, porque los otros sepulcros están dentro de la ciudad, y eso es imposible. Había que sacar fuera de la muralla a los malditos.
fuera del campamento, como dice. Por eso los que realmente somos malditos por el mundo nos maldice, salimos fuera del campamento. Vamos por el mundo, vamos por todas partes. La montaña de lo que era lo que se considera el monte La Calavera, allí, y se ve por qué, y que hay Además, una... es que era justo el lugar más apropiado para crucificar a los condenados, porque había claramente un paso de caravanas y de entrada y salida de la ciudad. Está la puerta de Damasco cerca y salida, y entonces como escarnio y como testimonio de la dureza del castigo romano, pues se exponían a los crucificados junto al camino, ¿no? Y en alto, ¿no? Y por tanto, en ese monte de la Calavera que está allí, ahí estaba Jesús crucificado, fue crucificado Jesús junto a los dos ladrones, ¿no? Y todo lo que era el paso ahora se ha convertido en una estación de autobuses y también en una mezquita, ¿no? Que es curioso, los musulmanes se empeñan en poner mezquitas en los lugares más significativos de las otras religiones mayoritarias, ¿no? Especialmente, sin duda, del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Y bueno, decirles que es un lugar muy especial también para experimentar un poder especial de Dios de sanidad. Hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto pues bendiciones tremendas, sobrenaturales en el viaje. Decirles que además aquellos que no se han bautizado, que quieren bautizarse, tendrán la opción de bautizarse en el Jordán. Personalmente estaré ministrándoles el bautismo en las aguas y es algo especial. Yo sé que muchísimos les gustaría bautizarse en el Jordán, y aquellos que ya se han bautizado pero quieren confirmar su bautismo de nuevo, pues también podrán hacerlo en las aguas del Jordán. Incluso pues tendremos también la posibilidad de ser renovados espiritualmente, tener un Pentecostés personal, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos también estar en donde las bodas de Caná para hacer una renovación de los votos matrimoniales, en donde las bodas de Caná, ¿no? Que he visto casos de matrimonios en crisis que en lugar de romperse como tenían planificado, y que hicieron un viaje pues casi de despedida. Es tremendo, he tenido 2 casos así. Sin embargo, se pidieron perdón mutuamente, se perdonaron y llorando, quebrantados, renovaron sus votos matrimoniales y cambiaron de actitud total de no divorciarse. Hay gente que repite, ¿no? Mucho. Muchos. Es que esto no es una... Es que lo que gusta repite, claro, se repite. No es una adicción, pero lógicamente yo me acuerdo que como persona, cuando voy a un sitio y me siento a gusto, yo regreso. Sí. Y sobre todo cuando me queda ese sabor de que todavía hay más. Hay más. Yo desde luego les aconsejo a aquellos que han hecho un viaje que no ha sido realmente tan satisfactorio como lo estamos planteando, yo les digo que me quedo corto en cuanto a los viajes que el Señor nos da a nosotros, pues que prueben de hacerlo con nosotros, si hace tiempo que lo hicieron y no quedaron tan satisfechos. Pero también aquellos que ya lo han hecho con nosotros tienen otra opción, y es quedarse solo en Jerusalén, puesto que ya han recorrido toda la ruta de Galilea y Monte Carmelo, etcétera, y Cesarea la Marítima y los lugares más representativos, pues pueden quedarse en Jerusalén e incluso pueden quedarse en nuestra casa. Y allí pues también va a haber mi esposa en particular y otros hermanos van a acompañarles a sitios específicos de Jerusalén y tener un viaje más tranquilo, porque el otro es una buena paliza, pero una buena tralla. Sinceramente, aquellos que vayan, prepárense a ir con calzado adecuado, con ropa adecuada, tranquilo, porque es una tralla que merece la pena. Nos quedan pocos minutos, entonces hay algunos que dicen sí, pero tanto anunciarlo, ¿dónde puedo averiguar?
pueden llamar al 699-088-867, este es un teléfono, 699-088-867, pueden entrar en la web www.sefaradisrael.com y ahí tienen todos los datos y pueden hacer todas las averiguaciones. Lo único, no dejar todo para último momento y prepararse, sinceramente prepararse. Claro, quedan pocos días, estamos hablando de 10 días, entonces yo les aconsejo que sean valientes y que tomen una decisión clara y rotunda. Incluso si alguno no tiene la disponibilidad económica completa para poder hacer frente, pues si lo hace rápidamente podemos ayudarle a que se lo financiarse el viaje, ¿no? Yo les dejo mi email personal para que ustedes puedan contactarme y les pueda servir directamente. Mi esposa y yo estamos a su servicio. Entonces mi email es migueldiez@remar.org. migueldiez@remar.org. Les esperamos. Quedan unas plazas y es una pena no completar el grupo que hemos contratado. Pero bueno, sabemos que el Señor va a tocarles a las personas, porque todos los años es curioso, a los indecisos, que España parece que tenemos el defecto de ir a última hora, ¿no? Yo creo que el problema no es y luego resulta el grupo, que incluso algunos se quedan después fuera, claro, porque una vez completado el grupo, pues ya no hay más. Por eso, ¿no? Yo creo que el problema no es completar el grupo, el problema es para aquel que por no tomar la decisión a tiempo después se quede fuera. Sí, que también puede suceder, como ha sucedido otros años, ¿no? Pero no está bien, porque viajar a Israel es un viaje muy especial. No es lo mismo que irnos por ejemplo, por decirte algo, pues a Italia o donde sea, ¿no? No es. Entonces es diferente y claro, vamos a un país donde las medidas de seguridad son extremas, ¿no? Lo cual nos da una garantía impresionante y por tanto pues tiene que haber un control de pasaportes de quiénes son los que se apuntan. Hay que enviar inmediatamente la documentación a la embajada y todo ese trámite pues oye, requiere una diligencia, ¿no? Así que les aconsejo que no esperen, decídanse ya y llámenos, búsquenos y apúntese a venir con nosotros. No importa si usted es evangélico, católico, usted no tiene una religión, sino simplemente que desea conocer las huellas del Maestro Jesucristo, que desea conocer la cuna del Evangelio y bueno, nada menos que desea conocer la realidad del pueblo más controvertido de la historia, que es el pueblo de Israel, y que sin embargo es el pueblo que Dios ha usado para bendecir a la humanidad como ningún otro pueblo. No ya solo por los premios Nobel que todos los años nos dan los israelitas, que son muchísimos, ni tampoco por la cantidad de artistas y de todo tipo, ¿no? ni mucho menos, no, sobre todo, ¿por qué? Porque ha parido el libro, sobre todos los libros. No hay libro más relevante, importante en toda la humanidad y en toda la historia de la humanidad que la Biblia. Los demás, en cuanto a ediciones, quedan lejísimos, hoy todavía y siempre. Parece ser que el siguiente libro más editado después de la Biblia debe ser el Quijote, pero en cualquier caso hay una distancia abismal del número de Biblias que se editan cada año, hoy y siempre ha sido, que cualquier otro libro. Y eso, pues, y además, pues es un libro que nadie le consigue meter mano, por mucho que han querido aniquilarlo los ácratas, los ateos y los, movimientos varios. Movimientos que mejor no mencionar. Así que el pueblo del libro es Israel. Y quizá además así también usted pueda hacer justicia y a no dejarse guiar por la mala propaganda que hay contra Israel. Israel no es un país perfecto, pero sin embargo hay una malévola publicidad contra Israel y si usted visita y conoce, se dará cuenta de que todo eso está tergiversado, malignizado y hay una persecución cruel, horrible, repugnante contra Israel como lo ha habido siempre. Y después usted podrá ver la pata del diablo y también
podrá usted ver la mano de Dios que protege a ese pueblo y que nos da una demostración inequívoca de la existencia de Dios. Porque si Dios no existiera, Israel habría desaparecido del mapa. Pero no puede desaparecer porque Dios ha jurado que nadie ni nada podrá destruir a su pueblo escogido, Israel. Vengan y conózcanlo. Les espero. Muy bien, Miguel, se nos fue el tiempo. Gracias por todo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos despedimos de todos los amigos de Solidaria TV y Daniel 10 continúa con todos ustedes en Radio Solidaria.